Bueno, y como mencionábamos hace algunos minutos con otros analistas, uno de los puntos que todavía no se terminan de cerrar en relación al avance de la ley bases en el Senado tiene que ver con este régimen de incentivo a las grandes inversiones. ¿Por qué? Bueno, es de lo que vamos a hablar con Julio Gambina, economista, doctor en ciencias sociales, que está conectado con nosotros. Julio, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Rocío? Buen día. Bueno, un problema muy serio este del RIGI, quizás uno de los aspectos más importantes y controvertidos de la ley base que está ahora en discusión en el Senado. Es un régimen que otorga una cantidad de beneficios y de privilegios a grandes inversores, en general, digamos, inversores extranjeros, porque estamos hablando de un régimen para aquellas inversiones mayores a 200 millones de dólares e incluso algunos beneficios más cuando la inversión sea de más de 1.000 millones de dólares. Como te imaginarás, no hay muchos empresarios en la Argentina que estén pensando en invertir 200 millones, 1.000 millones. Es más, este régimen de incentivos eh, se cambia respecto de lo que se trató en extraordinaria, porque en extraordinaria se identificaban los sectores económicos. Se decía el sector del agro, pensando en el complejo sojero, maicero, en los sectores de exportación. Se hablaba del sector energético, hidrocarburífero, minero, lo que tiene que ver con el litio, con el cobre, con el oro, pero ahora directamente se eliminó y se puso un monto, una cifra. Esto es un régimen de incentivos para quien invierta más de 200 millones de dólares. Es un Sí. régimen de incentivos cambiarios, fiscales, tributarios, Y el tema es lo digamos que que se les son. pide a cambio, ¿no, Julio? Incluso lo conversábamos con Ariel Maciel, por ejemplo, ¿no? Si esas grandes inversiones pidieran que alguna partecita de esa actividad que desarrollen esté relacionada con la industria nacional, pero no es el caso, no está eso Nada, como requerimiento. nada, no se le pide absolutamente nada. Es más, se dice, bueno, a los 3 años pueden disponer de las divisas que suponga la producción y exportación. Son incentivos para producir y exportar. Vos te imaginás que una gran inversión difícilmente el primer año esté en condiciones de apropiar excedentes. Por eso Claro. normalmente es una inversión que va a durar a los 2 años, a los 3 años, a los 4. Bueno, acá se dice directamente desde el tercer año libre disponibilidad. Hay una disminución tributaria, Rocío. Bajan del 35% al 25% en el pago del impuesto a las ganancias. Digamos que tienen beneficios que ha llevado a que la Unión Industrial Argentina, un sector que ideológicamente está totalmente de acuerdo con el rumbo de la economía y ha emitido declaraciones diciendo estamos de acuerdo con el rumbo, pero respecto de este régimen de incentivos a grandes inversiones decimos que puede ser una competencia desleal. ¿Qué es lo que vos Claro. apuntás? Pensando en las empresas nacionales existentes o que pudieran existir, bueno, estas grandes inversiones son una competencia desleal. Y peor aún, ADIMRA, que es la Asociación de Industriales Metalúrgicos, que dice, representamos a 20.000 empresas y a 300.000 puestos de trabajo. Bueno, peligran esos 300.000 puestos de trabajo. Están diciendo, con este régimen quedamos desnudos y por lo tanto 20.000 empresas, 300.000 puestos de trabajo son puestos en cuestión. Bueno, como vos decías, Julio, no está pensado esto para capital nacional, ¿no? No está pensado para las empresas nacionales, está pensado para que empresas Sí, capital extranjeras, externo, claro, capital capital externo. extranjero venga a invertir y, bueno, sobre todo algunos decían, no está mal que se piense, ¿no?, en que lleguen inversiones, pero sí que no se les pida nada a cambio. En sectores como, por ejemplo, decimos, ¿no?, que implican recursos argentinos, ¿no?, como el litio, ¿qué se les va a pedir? ¿No? Digo, por la explotación de Claro. eso. ¿Qué van a dejar? ¿No? Más allá Es de que la inversión y lo que eso pueda implicar, a algunos les sabe a poco que no se les pida concretamente nada, ¿no? Más allá del monto.
Bueno, es que en el fondo es una estrategia ideológica, política. En los próximos días se va a presentar el libro de Javier Milei, Capitalismo, Socialismo y la trampa neoclásica, y ahí se va, quien pueda leerlo o escucharlo, va a entender que es una lógica aperturista de la economía, liberalizadora, donde no importa el origen del capital, ¿no? No hay un pensamiento de que hay que mejorar la industria local, la industria nacional, la pequeña y mediana empresa. Se piensa en términos de una lógica macroeconómica de inversores de donde sean. Es más, en el discurso de la semana pasada en Estados Unidos, el presidente Milei les mandó un mensaje a los empresarios argentinos. Hizo una invitación a los capitales externos a aprovechar las oportunidades de inversión en la Argentina, y a los argentinos le dijo: miren que si ustedes no se ponen las pilas y no invierten, hay otros que en el mundo están dispuestos a aprovechar las oportunidades para desarrollar esas actividades. Y se está diciendo esto y se está discutiendo el régimen de incentivos a grandes inversiones en un momento donde hay recesión, donde empieza a crecer el desempleo. Y claro, y donde, eso Julio, te agrego algo, que escuchaba a colegas mencionarlo, que el año que viene y el otro va a implicar grandes pagos al Fondo Monetario Internacional, ¿no? En un tema que todavía no estamos poniendo en agenda como deberíamos, pensando cuál va a ser el siguiente paso, ¿no? Con el FMI. ¿Cómo ves eso también? Y te agrego, en junio y julio de este año, o sea, ya el mes que viene y el siguiente, hay que pagar la parte del swap con China que utilizó el gobierno anterior, algo así como 4.900 millones de dólares, que es lo que está en negociación. O sea, vos decís el Fondo Monetario Internacional el año que viene, y este año ya hay una deuda, porque las reservas tienen más de 18.000 millones de dólares del swap chino. Se usaron 4.900 y hay que pagarlos en junio y julio. Claro, con una cantidad de críticas del gobierno argentino hacia China muy fuerte, con desplantes hacia China, y que China, claro, en la negociación no solo va a discutir el pago de Argentina por el swap, sino otras condiciones que son muy importantes. Quería preguntarte, Julio, por un apartado justamente de lo que plantea este régimen de incentivo a las grandes inversiones. Dice: estabilidad impositiva, aduanera y cambiaria durante 30 años. ¿A qué se refiere y cómo es posible garantizarlo, ¿no? Cuando no sabemos siquiera lo que va a pasar en el segundo semestre de este año? ¿Qué se les está prometiendo a estas empresas que eventualmente podrían llegar a nuestro país? Que nadie le va a poder cambiar los privilegios por 30 años. Es decir, podés cambiar de gobierno, pero tenés una ley que te asegura estabilidad en los beneficios cambiarios, fiscales, tributarios, y por lo tanto nadie te puede modificar eso, salvo que haya otra ley, y por lo tanto, digamos, es la tan mentada seguridad jurídica, Rocío. Los capitales vienen a la Argentina o a cualquier territorio en tanto y en cuanto tengan seguridad de ganancia asegurada, de libre disponibilidad de fondos. Vos pensás que ahora en la Argentina no hay libre disponibilidad porque hay restricciones, entonces dicen, bueno, esta legislación me da libertad de movimiento. Yo entro con 200 millones, con 500 millones, con 1.000 millones, y bueno, con determinadas libertades que me ofrece la ley, puedo salir cuando quiera y no me lo pueden modificar por 30 años. Bueno, imagínate un inversor internacional que pueda recuperar la inversión en 4 años, 5 años, y que vos le facilites 30 para reproducir esos privilegios. No tiene sentido, sobre todo, digo, Julio, no tiene sentido, por un lado, porque no es correcto que en este país, no estamos hablando de cualquier país, se garantice estabilidad cambiaria durante 30 años y, bueno, es raro. Y después pensaba también con los sectores incluidos, ¿no? Tenemos agroindustria, infraestructura, el sector forestal,
el sector de la minería, el sector de gas y petróleo, ¿no? Digo, los ojos del mundo miran a nuestro país justamente por los recursos que tiene. Está también, por ejemplo, energía y tecnología, pero garantizar, ¿no?, como una libre explotación en particular, digo, de los recursos pidiendo tan poco, bueno, es raro, ¿no? Más allá de que, bueno, dice que para poder entrar se tiene que hacer una estimación, ¿no?, de cuánto va a ser la inversión, del empleo directo e indirecto estimado. No dice, hay que como presentar eso en cuanto al proyecto, pero no dice, por ejemplo, se va a pedir que de forma directa o indirecta se creen tantos puestos de trabajo, se deje tanto dinero en las provincias, ¿no?, en relación a los recursos. Y pensaba eso también, ¿no?, cómo se puede contrariar lo que marque la ley a nivel nacional con lo que pasa en particular con cada jurisdicción, ¿no? En el caso de los sectores, ¿no?, que son ricos en gas y petróleo en nuestro país. Mira, el tema, yo te insisto en la gravedad del tema porque ya desaparecieron incluso, el único requisito es traer dinero, es traer más de 200 millones de dólares, es una liberalización de la economía. Acá no hay que pensar en racionalidad, acá la única racionalidad es la liberalización, el libre movimiento internacional de capitales. Eso quiere decir que entren esos capitales, pero así como entran pueden salir y tienen garantía para salir por 30 años. No hay exigencia de estudios ambientales, Rocío, y uno de los temas de discusión, bueno, pensemos en el tema de Porto Alegre, o pensemos en Concepción del Uruguay ahora, en la Argentina, con las inundaciones. El tema ambiental es un tema de preocupación mundial. Hay cumbres mundiales sobre cambio climático. Y acá en la Argentina estamos liberalizando el movimiento de capitales para inversiones con impacto ambiental y no se exigen los estudios correspondientes adecuados, al tiempo que se desfinancia el Estado en términos generales para cualquier tipo de control ambiental. Por eso te digo, el tema es muy preocupante y estos debates están demorando la discusión en el Senado, porque incluso hasta algunos sectores que quieren aprobar la ley, porque quieren darle una ley al gobierno, ya van 5 meses y todavía no ha obtenido ninguna ley en el Parlamento, están pensando porque puede haber responsabilidad de los legisladores que avalen el avance de esta legislación, que es de un perjuicio enorme para la producción local, más allá del impacto macroeconómico de cualquier inversión para cualquier desarrollo productivo. Así que es un tema muy, muy serio, muy preocupante, y me animo a decirte, Rocío, que no va a haber ley antes del 25 de mayo, que es uno de los objetivos que el gobierno se proponía. Me contestaste la pregunta que te iba a hacer, Julio. Era si efectivamente creías que se iba a sancionar antes del 25 de mayo. Está difícil, ¿no? Pero voy por otro lado. Bueno, supongamos que se introduce algún tipo de modificación, ¿no?, en la ley bases, en el caso de que avance en el Senado, eso gira a Cámara de Diputados, y Diputados tiene dos opciones: o aprobar la ley con las modificaciones que realizó el Senado, o bien insistir con el proyecto original, ¿no?, el que se empezó a debatir en la Cámara de Origen. A mí la sensación que tengo, Rocío, es que el gobierno va a privilegiar que se apruebe de cualquier manera. ¿Qué quiero decir con eso? Que si vuelve con modificaciones, luego habrá presiones para que esa mayoría circunstancial de diputados termine aprobando lo que hay. Es que se aprobó, digo, el RIGI en diputados, se aprobó en la votación en particular, si no, no hubiera avanzado en ese sentido. Y además, holgadamente, Julio, digo, ¿no? Porque sobre la fuerza que tiene la Libertad Avanza en diputados, supongamos, para hacer un promedio, sacaron 100 votos más respecto, ¿no?, a la cantidad de representantes que ellos tienen en la Cámara Baja, en todas las votaciones en particular. Por eso te digo que van a privilegiar que aún con modificaciones salga la ley, porque el gobierno viene insistiendo que salga o no salga la ley, van a seguir gobernando por decreto, y por lo tanto lo que hay instalado sigue vigente, el decreto 70 de diciembre del año pasado, y ahí hay un conjunto de liberalizaciones que obviamente querían incorporarse como ley dentro de este régimen, porque estamos hablando un poco del RIGI, del régimen de grandes inversiones, pero hay muchos otros aspectos
contenidos en la ley bases que van a poder seguir avanzando por decreto mientras no haya una resistencia generalizada. Claro. Digamos que más allá de los paros de las centrales de trabajadores, las protestas sociales deberán crecer y mucho para tener un efecto de freno a la ley bases, al decreto 70 o a toda la perspectiva del